Lo que vio Galileo a través de su telescopio le dejó anonadado. Los cielos abrieron las puertas de sus secretos y maravillas. Con cada nuevo descubrimiento, las pruebas de que la Tierra se movía eran cada vez más evidentes. Pero las propias vistas eran impresionantes para un observador del siglo XVII. En su pequeño libro Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, Galileo escribió: «Es una visión de lo más hermosa y agradable contemplar el cuerpo de la luna unas 30 veces más grande. Uno puede saber, con la certeza que nos proporcionan nuestros sentidos, que la luna, ciertamente, no posee una superficie lisa y pulida. Al contrario, es rugosa y desigual, como la propia superficie de la Tierra. Está llena de grandes protuberancias, abismos profundos, suaves colinas y profundos valles». Aristóteles había afirmado lo contrario. Los descubrimientos se sucedieron a raudales. La Vía Láctea resultó ser una retahíla de estrellas. Había estrellas que jamás se habían observado antes. Tan numerosas, dijo Galileo, que casi está más allá de lo concebible. Luego descubrió que los 4 satélites de Júpiter, de hecho, orbitaban a su alrededor. Estaba a punto de remachar otro clavo en el ataúd de la teoría aristotélica. Aristóteles estaba equivocado. Galileo lo sabía y no tenía miedo de proclamarlo al mundo. Eso hizo con la publicación de Sidereus Nuncius. El libro se convirtió en un bestseller y en pocos meses se publicó una segunda edición. Galileo se hizo famoso de la noche a la mañana, su sueño se había convertido en realidad. Pero a pesar de su éxito, Galileo no se sentía más satisfecho que siendo un matemático desconocido. No lo estaba ni con el enorme aumento de su salario, ni con el título de filósofo y matemático del Gran Duque, ni con toda Europa hablando de él. Dimitió de su cargo en la Universidad de Padua y regresó a Florencia. Casi inmediatamente, sus estudios del cielo nocturno le llevaron al descubrimiento de que Venus debía orbitar alrededor del Sol y no de la Tierra, lo que confirmaba la teoría de Copérnico de una Tierra en movimiento. A medida que Galileo ganaba en confianza y seguridad, también aumentaba la indignación y la determinación de sus enemigos para aplastar al presuntuoso astrónomo. Ajeno al hecho de que una feroz tormenta estaba a punto de desencadenarse sobre él, Galileo fue a Roma para convencer a la orden religiosa de los jesuitas de la verdad de sus observaciones. En eso tuvo un éxito completo. Fue bien recibido por el Papa y le ensalzaron allí donde fue. Rebautizó su nuevo instrumento con el nombre de telescopio y regresó a Florencia alentado por su buena fortuna. En Florencia, sus detractores se habían unido alrededor de un arrogante académico llamado Ludovico delle Colombe y habían elaborado un plan muy sencillo: dejar que las teorías iconoclastas de Galileo se convirtiesen en su propia trampa y le desacreditasen. Poco a poco, empujaron a Galileo hacia su destino. Se produjeron violentas discusiones acerca de si la forma era el factor decisivo en mantener un objeto flotando, y Galileo cayó víctima de su feroz carácter y de su incapacidad para tratar con ignorantes. Galileo comenzó por poner en duda teorías claramente imprecisas, despotricando sobre los átomos de fuego que podían atravesar los cuerpos sólidos. Muchos esperaban que el espíritu mordaz de Galileo le conduciría al fracaso. Estaban equivocados y solo pudieron atraparle por medio de la corrupción y el soborno. El desenlace se produjo a raíz del descubrimiento por parte de un jesuita alemán, el padre Christoph Scheiner, de unas misteriosas manchas en el Sol, unos puntos negros sobre la superficie del Sol. Cuando Galileo afirmó, probablemente con razón, que él las había observado antes, se metió de lleno en una controversia tan intensa como el calor del propio Sol. Algunos, dijo, han intentado privarme de la gloria que me corresponde, pretendiendo no haber leído mis tratados y, consiguientemente, reivindicando ser los descubridores originales de tan impresionantes maravillas. Scheiner se enfureció ante tal acusación. Como era de esperar, Galileo se dispuso a luchar del único modo que sabía, disparando su furia ciega.
Ludovico delle Colombe colocó la trampa y esperó a que Galileo mordiera el anzuelo. Lo consiguió con una pregunta. ¿Es contrario a las Escrituras afirmar que la Tierra se mueve? Galileo vio demasiado tarde cómo la flameante espada que defendía la autoridad de la Iglesia se volvía contra él. Durante un breve periodo, Galileo consiguió girar las tornas y, dominando su ira y con aguda inteligencia, quitó el viento de las velas de Colombe con una brillante carta en su defensa. La Biblia, afirmó, no debe ser utilizada como arma arrojadiza por una escuela filosófica contra otra. En diciembre de 1614, los oscuros nubarrones se cernieron sobre Galileo con una intensidad que ni siquiera sus satisfechos enemigos hubieran podido prever. Un monje dominico, Tommaso Caccini, se presentó ante su congregación y afirmó que las matemáticas eran la obra del diablo y que los matemáticos deberían ser expulsados de las naciones cristianas. La idea de que la Tierra se mueve, proclamó Caccini, es equivalente a una herejía, y el castigo por herejía era ser quemado vivo en la hoguera. Sostener las ideas de Galileo ya no era seguro. Todo el mundo conocía la historia del monje dominico Giordano Bruno, que había insistido en apoyar la teoría copernicana de un sol estático. Giordano Bruno había sido denunciado a la Inquisición, probablemente torturado y quemado en la hoguera. Ese era el castigo por herejía. No formaba parte de la naturaleza de Galileo permanecer con los brazos cruzados y permitir que el progreso del mundo fuese detenido por la ira de un rencoroso cura. Sin embargo, la relación entre los dominicos y el Santo Oficio de la Inquisición era muy estrecha. ¿Cómo podía librarse de la espada que le estaba lamiendo el cuello y conservar al mismo tiempo su integridad científica? Comenzó a tener miedo. En 1615 se citó a Galileo para que se presentara ante el Papa en Roma. El libro de Copérnico, que exponía la teoría heliocéntrica, había sido momentáneamente suspendido para hacer ciertas correcciones. Un término ambiguo que significaba que los fragmentos considerados heréticos iban a eliminarse. Galileo sería conducido ante el Papa y advertido de que debía abandonar dicha teoría. Consciente de que si se negaba sería condenado por la Inquisición, Galileo se dispuso a celebrar el encuentro y aceptó la advertencia, y a partir de entonces controló su temperamento y esperó un momento más oportuno para exponer de nuevo sus creencias. Eso no fue suficiente para los enemigos de Galileo, que no solo querían silenciarle, sino dejarle fuera de juego para siempre. Sus adversarios más poderosos hicieron todo lo que hacen las autoridades corrompidas. Falsificaron el documento que recogía la entrevista con el Papa y lo guardaron en los archivos del Vaticano, preparando para Galileo casi una condena a muerte definitiva. Más tarde, ese documento estaría a punto de llevarle a la hoguera. Según ese documento falsificado, a Galileo se le ordena retractarse de sus ideas, que el Sol es el centro inamovible del mundo y que la Tierra se mueve en torno a él, idea que no deberá sostener, enseñar ni defender en ninguna forma, ni verbal ni escrita. Sin embargo, en lo que respecta a Galileo, la copa envenenada había pasado y volvió de nuevo a sus experimentos científicos. Su interés en la óptica le llevó a la invención del microscopio, al tiempo que estaba concentrado en la medición de la aceleración de los objetos en caída. Pero la controversia continuó. Galileo era incapaz de mantener la boca cerrada cuando se le desafiaba, y sus escritos eran inimitables. Era un maestro de la prosa y de la sátira, claro y agudo como la hoja de una daga. El amigo de Galileo, Maffeo Barerini, se convirtió en el Papa Urbano VIII. El futuro parecía lleno de promesas, pero Galileo pronto iba a descubrir lo engañado que estaba.